Pedro, a pesar de sus defectos, a pesar de ser un hombre muy impulsivo antes de ser moldeado, y a pesar de haber negado al maestro y haber querido cortarle la oreja a uno de los soldados que vinieron a apresar a Jesús, a pesar de todas esas cosas, Pedro también fue un hombre de fe. Y en la palabra de Dios encontramos algunos relatos que nos muestran la fe de Pedro, la cual también nosotros debemos imitar. La palabra de Dios dice que no imitemos lo malo, sino lo bueno. Y muchas veces nos centramos más en las cosas negativas de las personas que en las positivas. Por ejemplo, podemos ver la fe de Pedro cuando caminó sobre las aguas, un hecho sobrenatural, algo que ningún hombre puede hacer sino solamente Dios, pero es el único de los 12 discípulos que salta de la barca y comienza a caminar por las aguas. Y quizás usted diga, sí, pero se estaba hundiendo. Bueno, pero luego clamó, sálvame, Señor, y ahí también demostró su fe y fue levantado. En este episodio de la vida de Pedro, Pedro nos da una gran lección, y es que para poder mantener nuestra fe firme a flote, no podemos quitar la mirada de Jesús, porque cuando quitamos la mirada de Jesús, nos hundimos. También en la pesca milagrosa, en Lucas capítulo 5, vemos a Pedro que ha pescado toda la noche, era un gran pescador y no pudo pescar nada, como bien le digo al maestro. Sin embargo, el Señor le ordena que tire las redes para pescar y él, a pesar de que le expresa lo que ha estado haciendo en una larga noche, inmediatamente procede por la fe a obedecer el mandato del Señor. Y es que para poder obedecer y seguir a Jesús, tenemos que tener fe verdadera, una fe firme. Señor, yo soy un gran pescador. No hay nada, no, que no hay nada, que toda la noche he pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando nosotros obedecemos los mandatos del Señor, a pesar de que no vemos nada, a pesar de que hemos estado haciendo muchas cosas y no sucede nada, pero obedecemos la palabra de Dios, vemos el poder sobrenatural de Dios manifestado. Dice que las redes se rompían y que él tuvo que buscar ayuda para poder arrastrar todos esos peces que había conseguido. Y una vez más, Pedro demuestra que es un hombre de fe y de obediencia, que Pedro depuso sus conocimientos a un lado y decidió seguir lo que el maestro le ordenaba. Creer en la palabra de Dios es poderoso, porque la palabra de Dios siempre se cumple. También en Juan capítulo 21, después de que el Señor ha resucitado, el Señor se aparece a 7 de sus discípulos y dice que cuando Pedro oyó que era el Señor que estaba ahí con unos peces y pan, cuando Pedro se dio cuenta que era él, después de haberlo negado, no lo había visto más, Jesús ya había muerto, pero había resucitado también. Dice que inmediatamente aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Y Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de gran peces. Y dice que se manifestó a él, que comieron y que el Señor le preguntó si le amaba. El hecho de que Pedro en este capítulo se presenta delante de su Señor, muestra su fe en la misericordia de Dios. Me imagino que Pedro estuvo dominado por la culpa mucho tiempo por haber negado a su maestro. Sin embargo, cuando lo vuelve a ver, se acerca al Señor con fe y recibe perdón. Y es por eso que en su carta de segunda de Pedro, capítulo
1, el apóstol Pedro, ya un hombre transformado, maduro, nos está enseñando y diciendo a nosotros. Segunda de Pedro 1, 5, 11, nosotros también poniendo toda diligencia, vea usted, del hombre impulsivo pasó a ser un hombre diligente. Por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, algo que él no tenía hasta que fue procesado por Dios y obedeció a Dios y adquirió ese dominio propio. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Entonces dice él, porque si estas cosas que él acaba de mencionar están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A través de todos los procesos que Pedro pasó, que Jesús hizo que Pedro pasara, Pedro conoció directamente al Señor. Y por eso le está diciendo esto, que podíamos conocer al Señor si teníamos estas cosas. Y sigue diciendo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación, míralo ahí, de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Está hablando de firmeza. Recuerde que era un hombre muy volátil, muy impulsivo, pero ya está hablando de firmeza, vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en este momento te damos gracias por estos ejemplos de fe que están ahí en tu palabra y están ahí para nosotros, por estas cartas de tus siervos que también están ahí incluidas en tu palabra, aprobadas por ti, Señor, para que si nosotros hacemos y somos, Señor, tomamos el ejemplo y imitamos su fe, su valentía y su obediencia, nosotros no caigamos jamás, como dice el apóstol Pedro, sino que podemos permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser imitadores primeramente tuyo y también de los grandes hombres y mujeres de fe que tú nos dejaste como ejemplo en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti en todo momento y en toda circunstancia. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.